Continuamos con el tema cambiando nuestra vida, cambiando nuestra manera de pensar. Y hemos empezado el punto número 2, debo liberar mi mente. Y hemos visto que tenemos 3 enemigos que no ayudan para que podamos liberar nuestra mente. Y el primer punto que vimos es mi vieja naturaleza, el segundo Satanás. Y ahora vamos a continuar con el tercer punto, que es el sistema de valores de este mundo. La sociedad no colabora, no ayuda para nuestra disciplina. La cultura a nuestro alrededor, el mundo, no está ayudando a que nosotros seamos más disciplinados cada día. Cada vez en la humanidad pues estamos viendo un desorden, ¿verdad? Cada quien ve por lo suyo, no ve por lo del otro, ¿verdad? Si hablamos de educación, principios, ¿verdad? El único lugar donde los podemos obtener es en nuestros hogares a través de nuestros padres. Porque si vemos la televisión, el internet, nuestros gobernantes, ¿verdad? Y todo a nuestro alrededor, no podemos casi aprender mucho sobre buenos principios para nuestra vida. Así que vamos a estar viendo acerca del sistema de valores de este mundo que no nos ayuda. Es un enemigo que tenemos para poder liberar nuestra mente. Toda publicidad habla solamente de hacer las cosas a nuestra manera, a como yo quiero, a como yo pienso, a como yo siento. Nuestra comodidad. Nunca pensar, mucho menos en otros, mucho menos en Dios. Todo se trata de nosotros. La sociedad en la que vivimos, todo lo que vemos alrededor, este sistema de valores no nos enseña la importancia de tener el conocimiento de la palabra de Dios o de seguir sus principios. El mundo tiene su sistema de valores y es promovido por los comerciantes, las películas, los cantantes, canciones y celebridades. Nadie nos impulsa a vivir una vida responsable que agrade a Dios y sus mandamientos. Si alguien habla de principios básicos, de principios fundamentales de la vida, principios morales, eso no llama la atención, eso no vende, eso no va a llegar, ¿verdad? Sino que si todo lo que vemos en los cantantes, todo lo que vemos en las películas, en los comerciantes, en los comerciales, en el internet, en las redes sociales, en todo, solo nos habla acerca de nosotros mismos, cómo de crecer nosotros mismos. Primera de Juan 2:16 nos dice que los deseos de la carne y los deseos de los ojos, pues todo eso son vanagloria. Lo que es la pasión, la posición y la posesión son los deseos de la carne de este mundo. El dinero, placer y poder es todo lo que el ser humano quiere conseguir en sus vidas, y esto no proviene del Padre sino del mundo. Todas las cosas materiales, ¿verdad? Todas las comodidades terrenales pues son buenas, porque Dios las dejó para que nosotros pues si trabajamos duro, pues podamos tener una comodidad, una situación económica mejor, la cual nos va a ayudar a nosotros y a nuestra familia. Pero Dios quiere que nosotros nos enfoquemos principalmente en los principios que nos ha dado. Y algunos de ellos los podemos ver en los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice, no robarás, no matarás, no habrás falso testimonio. Y luego el Señor Jesús los resume en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón y todas tus fuerzas. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con estos 2 mandamientos, ¿verdad? Estos mandamientos resumidos en estos 2, ¿verdad? Vamos a estar cumpliendo toda la ley de Dios. No hay duda por qué luchamos constantemente con el desánimo, la desesperación y otras cosas más diariamente. Porque cuando no estamos dejando entrar la palabra de Dios a nuestra vida, promesas espirituales que vienen de Dios, nuestro corazón y nuestra mente van a pasar por aflicción. Porque qué bueno fuera que todo lo que nosotros conseguimos materialmente, eso llenara no solamente nuestro exterior, nuestra comodidad, nuestra familia, sino también llenara nuestro corazón. Pero lastimosamente pues nuestro corazón no se llena con las cosas terrenales, sino solamente con las cosas espirituales. Por eso el Señor dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. La paz y la felicidad que el mundo da es diferente, es de una manera diferente porque solamente es pasajera. Pero la paz que el Señor da viene a llenar nuestros corazones. Entonces no tenemos que ignorar, ¿verdad? Que nuestra lucha, pues, para poder agradar a Dios no es contra las personas, sino que son luchas espirituales. 2 Corintios 10, del 3 al 5, nos dice que nuestras armas no son de este mundo, sino que nuestras armas son espirituales. Y a través de la palabra de Dios vemos, a través del ejemplo de Jesucristo vemos, ¿verdad? Que el Señor ayunó, el Señor oraba, ¿verdad? El Señor se apartaba para hablar con su Padre.
¿verdad? Entonces nuestras armas tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. A través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra de Dios, vamos a lograr nosotros alcanzar muchas cosas para nuestra vida. La paz y la felicidad al saber que hay una esperanza de parte de Dios para nosotros, que ahora nos estamos llenando de Él, no solamente para esta vida, sino que en la que viene, en la que es eterna. Así lograremos que todo pensamiento sea doblegado a la obediencia de la palabra de Dios. Cuando pensamos en Dios, cuando nos nutrimos de la palabra de Dios, cuando practicamos actividades espirituales, nuestra mente también se va a llenar y entonces nuestro pensamiento va a ser más fácil dominarlo, qué es lo que queremos, ¿verdad?, tener en nuestra mente y qué no. Es una batalla en nuestra mente. Es una guerra constante que la ganamos con las armas que nos han sido dadas a cada uno de nosotros. ¿Qué es una fortaleza? Hablemos acerca de las fortalezas. Las fortalezas, podríamos decir, la fortaleza de un castillo es una parte del castillo, el cual está bien protegida y que es muy difícil de destruir. Vamos a hablar de fortaleza en este momento. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es una mentira que creemos, ¿verdad? Alguien nos puede decir algo o nosotros podemos dejar entrar algo en nuestra mente o un pensamiento. Si nosotros lo ignoramos y lo sacamos fuera, pues ese pensamiento nunca va a llegar a tener ningún poder en nuestra vida. Pero cuando ese pensamiento, esa mentira la hacemos parte de nosotros y la creemos, se vuelve una fortaleza que después va a ser muy difícil poder sacarla fácilmente. Es fácil sacarla en el momento que llega, pero ya después que la atesoramos y la guardamos y llegó hasta lo profundo de nuestro corazón, va a ser una fortaleza que va a ser muy difícil poder sacarla. Vamos a hablar de algunos tipos de fortalezas espirituales que hay. Una fortaleza espiritual en nuestra vida es una mentira que Satanás quiere ponernos para que nosotros las creamos. Una mentira podría ser: Dios no me ama de verdad. Esa es una fortaleza. Si nosotros creemos que Dios no nos ama, el propósito del enemigo se va a estar cumpliendo para separarnos de la voluntad de Dios. Otra mentira es: yo sé mejor que Dios lo que me hará feliz. Es otra mentira que el enemigo quiere que nosotros la creamos. Dice también: yo debería hacer lo que quiero hacer y no lo que Dios quiere que yo haga. Eso me hará más feliz. Eso es otra mentira que el enemigo quiere poner a nuestras vidas también. Y si las creemos, pues se van a volver fortalezas y después eso se va a volver como una base fundamental en nuestra vida, en lo que vamos a creer, y se nos va a hacer más difícil creer a Dios o dejar entrar un pensamiento que venga a Dios para nuestra vida, para orientarnos hacia el camino de Él. Todo lo que creemos, toda mentira que creemos se llaman fortalezas espirituales. No las vemos, pero están ahí, y eso va a venir a que controlen nuestro carácter, que controlen nuestro cuerpo, y el día de mañana vamos a llevar a cabo las acciones a través de las fortalezas que tenemos en nuestra vida. El hinduismo dice: todo lo que importa es el placer. Es una mentira. El propósito de la vida es divertirse, es una mentira. El sistema de valores del mundo está equivocado. El materialismo dice: lo único que importa es hacer dinero. Eso no es verdad. El dinero no es lo más importante en esta vida. Lo necesitamos, sí, pero hay cosas que son mucho más importantes y las podemos enumerar. La más importante es Dios. Tener a Dios en el corazón para poder tener paz, para poder tener sabiduría y usar inteligencia en este mundo. Otras bendiciones grandes que no se pueden comprar con el dinero es una familia, hijos. Eso no se puede. La paz, la felicidad en el corazón, ¿verdad? Entonces no podríamos poner el dinero como el primer lugar. Es importante, y la palabra de Dios ha prometido que Él va a proveer todo lo que necesitamos también. El secularismo dice que todo lo que importa es el poder, el dominio, pero eso es mentira también, porque ¿de qué nos sirve dominar todo el mundo si al final vamos a perder nuestra alma por no haberla doblegado con pensamientos correctos a la palabra del Señor? Nunca perdonaré a esa persona. Es una fortaleza espiritual, es algo que estamos creyendo, el cual no va a permitir que nosotros lleguemos a tener paz un día en nuestro corazón, porque no queremos liberarnos. Es una mentira. Otra mentira es: no puedo perdonarme a mí mismo. Es una fortaleza. Quizás hicimos algo malo a una persona en el pasado y esa persona le fue mal, entonces no podemos perdonarnos. Eso es una fortaleza. Dios quiere perdonarnos a nosotros. El enemigo dice que no tenemos perdón, pero eso es una mentira. Nunca lograré nada es una fortaleza. El enemigo quiere ponernos también mentiras para que nunca progresemos en la vida, pero no tenemos que creer a eso, porque si lo creemos vamos a estar estancados todo el tiempo y se nos va a ir la vida y nunca vamos a poder hacer nada provechoso para nosotros.
Si algo malo ha de pasarme a mí. Es una fortaleza, es una mentira que estamos creyendo. Debemos construir las fortalezas que hemos de construir, las fortalezas que van a construir en nosotros un mejor futuro. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a poder hacerlo. Detrás de cada pecado hay una mentira, el cual se ha creído. Porque el pecado pues viene por parte, ¿verdad?, del enemigo, por parte de mentiras que vienen y que nos hace creer que son verdad, pero no son verdad, porque solamente vienen para destruirnos nuestras vidas. Satanás es el padre de la mentira, mas Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si dejamos de entrar a Dios en nuestro corazón, la verdad va a estar en nosotros y vamos a andar en luz, como dice la palabra. Debemos hacer que los pensamientos obedezcan al Señor, obedezcan a su palabra cada día para que nos vaya bien. A menudo nuestra mente quiere ir en contra de nuestra nueva voluntad. Nuestra mente quiere pensar en lo mismo, quiere pensar en la vanidad del mundo, quiere pensar en todo aquello que le va a agradar por un momento, pero después siempre va a traer infelicidad a su vida. A veces estamos orando y nuestra mente va en otra dirección, porque nuestra mente, ¿verdad?, prefiere mejor lo del mundo que estar en Dios. Pero la palabra de Dios dice que el espíritu está dispuesto a la verdad, aunque la carne es débil. Pero, ¿verdad?, si creemos en el Señor, nuestro espíritu va a ser más fuerte que cualquier otro deseo. Dios nos dio la voluntad para poder dominar nuestra mente a la obediencia de la palabra de Dios. Así que si nosotros nos proponemos para poder obedecer a Dios, lo vamos a lograr con la ayuda de Él. Vamos a ver cómo es que funciona la tentación. Porque siempre hay un mismo patrón para la tentación. No hay diferente, siempre hay uno, y lo vemos a través de la palabra de Dios. Santiago 1, 14 al 15 nos dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces el pecado viene a través de nuestros propios deseos. ¿Y cuáles son nuestros propios deseos? Los que salen de nuestro corazón. ¿Y cómo es que estos deseos llegan al corazón? Empiezan con un pensamiento en nuestra mente. O sea, es un proceso, es un patrón. Nadie va a pecar de la noche a la mañana sin antes haber dejado entrar a su mente y posteriormente a su corazón para llevar a cabo un pecado. El pecado no viene de la noche a la mañana. Tuvimos que haber cedido mucho tiempo antes a ella a través de nuestros deseos en nuestra mente. Así que aquí vemos a través de la palabra de Dios de que tenemos oportunidad para poder vencer el pecado. Tenemos oportunidad para poder vencer, para poder prepararnos desde antes, mucho antes que el pecado venga, para poder detenerlo, ¿verdad? No es que el pecado se nos va a presentar de frente y ahora ¿qué hago? No, sino que va a venir con tiempo, va a ser un proceso. Entonces es bueno, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, cortarlo desde un principio para no llegar a ese riesgo de tener el pecado enfrente, ¿verdad? Entonces vamos a ver los 4 pasos de la tentación. El primero es el deseo. Siempre el deseo nos lleva a pecar. Por el deseo, pues los matrimonios, las parejas se separan. Por el deseo, el ladrón roba. Por el deseo, ¿verdad?, muchas personas se vuelven ambiciosas, etcétera, etcétera. Si no hay deseos hacia algo, ¿verdad?, no va a haber tentación. Pero si hay un deseo, va a haber una tentación. Dice, nunca, ¿verdad? Nunca, quizás yo nunca puedo decir, nunca he sentido el deseo de practicar algunos vicios, ¿verdad? Y tal vez por eso es una fortaleza en mi vida, ¿verdad?, que no caigo en ellos. Pero cuando la tentación empieza con un deseo interior, con un deseo que supuestamente es importante y es necesario para el cuerpo, pero eso es una mentira. Siempre nuestro cuerpo va a sentir como que tiene necesidad hacia algo, ¿verdad? Pero tenemos que analizar qué clase de deseos son, si son naturales, si provienen de Dios y es el tiempo para poder realizarlos. Y si no, es mejor detenernos porque nos puede llevar a una destrucción. Entonces el deseo no empieza afuera, empieza adentro de nuestra mente. Y luego pues nuestro corazón pues lo guarda, ¿verdad?, para poder llevarlo después a una acción. A menudo empieza, ¿verdad?, con un deseo natural, ¿verdad? No siempre va a ser un deseo malo. Los deseos naturales no siempre son malos. Un deseo natural puede ser dormir, comer, tomar agua, ser exitoso en esta vida, tener una pareja, ¿verdad?
estar con su pareja, ¿verdad? Anhelar tener una pareja, ¿verdad? Todos son deseos naturales. Todos estos deseos pues son dados por Dios para el hombre. Entonces el deseo se convierte en un deseo rutinario a un deseo fugitivo. Y eso es lo que lo hace malo y se hace más importante que todo lo demás. Por ejemplo, ¿verdad? El dormir pues es un deseo pues natural que Dios nos ha dado, pero si decidimos dormir de día y de noche, entonces es que ¿cómo vamos a salir hacia adelante? ¿Cómo vamos a comer? No se puede. Igual comer es un deseo natural, pero no podemos pasar comiendo las 24 horas del día, vamos a estar fallando, ¿verdad? Nuestro cuerpo. Igual de tomar, tener éxito en la vida, tener una pareja, todo eso es algo normal, pero en su momento y con su limitación. Recordemos que el hombre fue creado, ¿verdad?, con libertad propia, pero con limitaciones para su propia seguridad. Entonces Adán y Eva pues se le pusieron limitaciones para su propia seguridad, pero lastimosamente fallaron. Y esto pues lo estamos viendo ahora también en la actualidad, donde el ser humano pues se le ponen, ¿verdad?, limitaciones, ¿verdad? Y en la palabra de Dios vemos muchas limitaciones a nuestra vida que son para nuestro bien, pero cuando nos dejamos guiar más por el deseo, ¿verdad?, entonces venimos y desobedecemos a Dios y terminamos fallando. Entonces cualquier deseo fuera de control es destructivo. El fuego en una chimenea puede dar calor. En una estufa puede calentar la comida, pero si dejamos el fuego en cualquier lugar de la casa, va a quemar la casa. Entonces todos los regalos de Dios mal usados y abusados van a quemar nuestra casa de un momento a otro, nuestra casa que es nuestro cuerpo. Porque la palabra de Dios dice, ¿o acaso ignoráis? Dice que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el cual tenemos que cuidarlo constantemente para que la misma presencia de Dios habite en nosotros y nos ayude a caminar correctamente. Otro paso de la tentación es la duda. Cuando dudamos, cuando decimos, ¿realmente dijo Dios? Cuando nos ponemos a pensar en las promesas de Dios y no vemos nada cumplido en nuestra vida, el enemigo viene y quiere poner la duda. Dice, dudamos de dos cosas. Dice, uno, que Dios nos ama. Porque decimos, si Dios me ama, ¿por qué estoy en esta condición? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué en mi familia las cosas no van bien? Entonces es una duda. Y número dos, que Dios sabe lo mejor para nuestras vidas. Entonces volvemos, si Dios me ama y sabe y Él sabe lo mejor para mi vida, porque estoy pasando por estas situaciones. Todo lo que Dios permite que venga a nuestra vida es por nuestro bien y tenemos que ser pacientes y esperar delante de Él. Tenemos la historia de Job, que vemos que Job perdió todo, su familia, su riqueza, su esposa lo abandonó y aún su salud pues estaba deteriorando. Pero él confió en Dios hasta el último momento y después Dios pues le restauró y le dio mucho más de lo que había tenido antes, pero el propósito de Dios era de que Job conociera más a Dios. Entonces cuando venga una prueba a nuestra vida, digámosle a Dios, Dios, es cierto, yo reconozco mi condición y que yo necesito conocerte más. Ayúdame a comprender lo que estoy pasando y a tener paciencia para poder pasar esto, que yo sé que tú me vas a ayudar a salir de esto. Cuando empezamos a ser tentados decimos, ¿realmente dijo Dios? Entonces perdonar a otros. No hay más bendición en el que dar que recibir. No hay que fornicar, no hay que adulterar, etc. Empezamos a dudar cuando no vemos la mano de Dios en nuestra vida. Es fácil decir a Dios, yo adoro a Dios, Dios es bueno cuando Dios nos bendice en abundancia, pero cuando no, entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios en todo momento y no dejar entrar en nosotros la duda. Adán y Eva dudaron de lo que Dios les dijo. De decenas, tal vez centenas o millares de árboles frutales, Dios les prohibió no comer de un solo árbol. Podían comer de todo, menos de un solo árbol, pero el enemigo vino y le puso duda a la mujer, y la mujer pues cayó y cometió la tentación. Después pues la mujer le ofreció a Adán también, y Adán, al ver visto que no le había pasado nada a Eva, pues él también vino y pecó. Entonces las reglas de Dios son para nuestro beneficio. Si las obedecemos nos va a ir bien en esta vida. ¿Y dónde están las reglas de Dios para nuestra vida? Están en la palabra de Dios. Cuando cedemos a la tentación, estamos creyendo en una mentira y se va a volver una fortaleza espiritual en nosotros.
A veces pensamos que nosotros sabemos mejor que Dios lo que es mejor para nuestras vidas y que nos hará muy feliz, pero nos equivocamos. Es una mentira que el enemigo pone para que nosotros dudemos que Dios tiene el control de nosotros. El otro paso de la tentación es el engaño. El diablo reemplaza la verdad de Dios con una mentira. El diablo le dijo a Eva, no vas a morir si comes del fruto. Entonces el diablo vino y engañó. Entonces es un paso de la tentación, el engaño. La tentación viene por nuestros propios deseos por los cuales somos atraídos. Siempre el enemigo va a venir y nos va a engañar. Mira, hazlo, te conviene, no hay problema. Tú tienes que ser feliz en la vida, que no te importe lo que los demás digan. Tienes que conseguir las cosas a tu manera y ya como tengas que hacerlo. Tienes que prosperar a la manera que quieras que tengas que hacerlo, no importa, tienes que robar, tienes que mentir, tienes que humillar a las personas, hazlo. Entonces es un engaño que el enemigo pone para empezar a destruir la vida del ser humano. Cuando hablamos de un pescador, cuando va a pescar lleva un buen anzuelo y una buena carnada. Entonces el pescador debe saber utilizar la carnada correcta, porque un ejemplo, el salmón es un tipo, para el salmón es un tipo de carnada. Para la trucha es otro tipo de carnada. Se alimentan también a diferentes horas del día. Entonces el pescador tiene que saber qué tipo de carnada va a utilizar para cada pescado y a qué hora del día él puede ir a pescar. Así es el enemigo. Él sabe qué tipo de carnada él nos va a poner a cada uno de nosotros que nos llame la atención y a qué momento del día nos va a poner la tentación. Algunos nos puede poner la tentación cuando estamos solos en nuestro cuarto, en nuestra casa. A otro le va a poner la tentación cuando está con sus amigos, ¿verdad? Entonces él sabe. Entonces, ¿cuántos peces puede agarrar un pescador con un anzuelo vacío? No va a agarrar ninguno. Igual es el enemigo. Si no nos pone una carnada bonita, él no va a poder engañarnos a nosotros. ¿Qué tipo de carnada utiliza Satanás con nosotros? Nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades. Dice la palabra, el sabio ve el mal y se aparta. ¿Sabemos qué es lo que utiliza Satanás para tentarnos? Claro que sí, lo sabemos. Y dice, y él lo intenta una y otra vez. Nos manda la tentación hoy, la rechazamos, mañana la manda otra vez, la rechazamos. Y él sigue intentando porque sabe que él sabe que es algo que a nosotros nos agrada. Y que va a haber un momento que quizás vamos a estar débiles y nos va a poder engañar. Y él va a seguir intentando. Satanás pone diferentes carnadas y cuando caemos entonces viene la depresión, la tristeza, la incomodidad, la culpabilidad, etc. Después del engaño de Satanás y nosotros cometemos la tentación y caemos en ella, inmediatamente va a venir la depresión, la tristeza, la incomodidad, la culpabilidad. Mientras está en el camino para la tentación, hay como un deseo, la carne se siente como bien fortalecida porque va a hacer lo malo, pero después que hace lo malo, entonces ya viene la depresión, la tristeza, la incomodidad, la culpabilidad, etcétera, a la vida, porque el alma y el espíritu saben de que han hecho algo que no es correcto delante de Dios, y es ahí donde viene ese caimiento espiritual para nuestra vida. Nunca olvidemos que nosotros también somos seres espirituales y que necesitamos alimentar tanto nuestro cuerpo físico como también nuestra vida espiritual. A veces sabemos que hay un anzuelo que el enemigo está poniendo y es un engaño y pensamos que no va a pasar nada y seguimos jugando con esa carnada. El que juega con el fuego tarde o temprano va a terminar quemándose. Un hombre casado le hace ojos a otras mujeres o viceversa. Es una carnada de Satanás. ¿Y cómo va a terminar eso? Mal. Otros dicen, yo me las puedo todas, yo sé lo que hago. Ese es un engaño. Entonces tenemos que tener cuidado al engaño. Y la número 4, ¿verdad? Otro paso de la tentación es la desobediencia y la derrota. Lo que empieza en la mente será reflejado en las acciones. Dice la palabra, por sus frutos los conocerán. Lo que una persona está pensando en su mente en este momento, si él no hace el esfuerzo de sacar esos pensamientos, si son malos, tarde o temprano se verán reflejados en su diario comportamiento. Nuestra atención se convierte en una actitud y nuestra actitud se convierte en una acción. Decimos, ¿por qué esa persona es rebelde? Porque en su pensamiento él ha dejado entrar pensamientos de rebeldía. Por eso viene y se convierte en una persona
rebelde. Esa va a ser su actitud y después eso va a convertirse en una acción. ¿Qué hay de peligroso con una fantasía? Puede ser el comienzo de la destrucción de una vida. Entonces tenemos que tener cuidado qué pensamientos, qué deseos vamos a dejar entrar a nuestra mente, porque el día de mañana eso puede ser la puerta para destruir nuestra vida. Hay jovencitos ahora en nuestra actualidad que 18, 20 años lastimosamente ya tienen una vida muy destruida, en el cual van a vivir el resto de su vida tratando la manera de arreglar todo lo malo que han hecho, y Dios no quiere que nosotros pasemos por eso. Con lo que jugamos es con lo que caemos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado a qué cosas nos acercamos y a qué personas nos acercamos, porque si estamos jugando con eso vamos a caer. Entonces estos deseos malos dan a luz el pecado y luego la muerte. Es lo que la Biblia nos dice, y Dios nos está advirtiendo para que no caigamos en estas tentaciones. Somos libres de tomar decisiones, elecciones en esta vida, pero no estamos libres de recibir las consecuencias de esas elecciones. Tenemos que recordar eso. Podemos hacer lo que queramos, pero el día de mañana de seguro vamos a recibir las consecuencias. Si tomamos una mala elección, ya no seremos libres, seremos esclavos de la elección que hemos tomado. Lo que sembramos, eso cosechamos. En el libro de Gálatas nos habla de esto, ¿verdad? Si sembramos para la carne, vamos a cegar corrupción, pecado y muerte. Pero si sembramos para el Espíritu, vamos a cegar vida eterna. Entonces, si elegimos tomar un mal comportamiento, también recibiremos las consecuencias. El mejor momento de ganar la batalla de la tentación es antes de que comience. Salmo 119, 112 nos dice: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Entonces acá el salmista nos dice que él decidió inclinar su corazón de continuo, constantemente, todos los días, dice, hasta el fin, porque esto nos va a ayudar a poder tener nuestro pensamiento en Dios, en su palabra. Muchos dicen yo amo a Dios, pero si no meditan en su palabra van a terminar siendo guiados por sus deseos y su vida se va a destruir. Y no es porque Dios no lo quiera, sino por la falta de buena información, de corrección en su vida para poder guiarse. Mientras no lleguemos a este punto, seguiremos tropezando y tropezando siempre, sin poder avanzar a la vida maravillosa que Dios quiere que tengamos lejos de la tentación. Entonces tenemos que reconocer de que la vida maravillosa que Dios quiere para nosotros es que nosotros estemos lejos de la tentación y que estemos allegados a su palabra y que la meditemos y la pongamos en práctica cada día. Debemos alimentar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que liberar nuestra mente de pensamientos destructivos. Y el último punto dice, debemos enfocar nuestra mente en las cosas correctas. No solamente, ¿verdad?, es de alimentar nuestra mente, que es un primer paso, debemos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. El número 2, debemos liberar nuestra mente de todo pensamiento destructivo. Y ahora el último y el número 3, debemos enfocar nuestra mente en las cosas correctas, ¿verdad? Alguien dijo en cierta ocasión, para sacar algo malo de nuestra vida debemos introducir algo bueno. 3 cosas que harán la diferencia en nuestra mente para vencer los malos pensamientos. En primer lugar, pensemos como Jesús. Nos convertimos en aquello que pensamos. Si pensamos en Jesús, ¿como quién seremos? Como Jesús. Si pensamos, ¿verdad?, en los pensamientos del maligno, ¿como quién seremos? Como el enemigo. Vamos a estar pensando solo en hacer lo malo. 2 Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Dice, acuérdate de Jesucristo. Entonces, si nos acordamos de Jesucristo, ¿verdad?, cómo Él vivió, cómo Él se comportó, y si decidimos, ¿verdad?, ser como Él, entonces seremos como Él en nuestro comportamiento. Todo aquel que se dice ser cristiano, que cree en Cristo Jesús, es muy importante que lea los evangelios, que él estudie la historia de Cristo Jesús, para que nosotros aprendamos de Él, cómo Él se dirigió y nosotros también podamos dirigirnos.
Entonces vamos a estar pensando en Jesús constantemente. Acordémonos siempre de Jesús. Hebreos 12:3 nos dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, consideremos aquel que sufrió. O sea, que pensemos en él constantemente, ¿verdad? Que todo lo que él vino a hacer por nosotros fue un sacrificio grande, no fue fácil, pero él lo hizo para que nosotros ahora tengamos las armas necesarias y podamos vencer. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir. Por eso no debemos desanimarnos nosotros también, que vamos a tener tentaciones, vamos a tener pruebas en el mundo. Muchas personas quizás, ¿verdad?, nos van a criticar, se van a burlar de nosotros, pero también lo hicieron de Cristo Jesús. Y ahora esto, la palabra de Dios dice que si la gente, si el ser humano, haciendo lo malo, sufre y soporta, cuánto más, dice, si hacemos lo correcto y sufrimos, vamos a tener un galardón grande en el reino de los cielos. Cuando queramos rendirnos, pensemos en lo que atravesó Jesús. Eso nos va a dar fuerza para poder seguir hacia adelante. Entonces, número 1, pensamos en Jesús. Ahora, número 2, pensamos en las demás personas. Cuando pensamos en las demás personas, hay algo muy poderoso que ocurre en nuestro interior, que solamente lo puede experimentar aquella persona que piensa en otras personas y que lleva acciones hacia otras personas. Podemos estar pasando por problemas grandes en nuestra vida, que no le hayamos solución, que no le hayamos salida. Pero aún en esos momentos difíciles, si nosotros vemos que hay necesidad en otras personas, y aún de lo poco que nosotros tenemos, podemos compartir con ellos, vamos a empezar a experimentar una paz, una felicidad en nuestro corazón que nunca hemos sentido en la vida, porque estamos pensando en los demás. Filipenses 2:4 nos dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces la palabra de Dios nos llama, ¿verdad?, que tenemos que velar por nosotros, por nuestra familia y también por nuestro prójimo, según pues nosotros podamos. Todas las cosas en el mundo nos enseñan a pensar en nosotros mismos y no en nadie más. Ese es el sistema de valores. El sistema de valores no nos enseña a pensar en otras personas, pero los valores de la palabra de Dios nos llevan a ayudar y a poder dar soporte a otras personas. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado esta frase? Tengo que hacer lo que es mejor para mí, pero nos olvidamos del beneficio del prójimo. En cierta ocasión, a mí me pasó algo. Estaba en mi trabajo y me dice, y estaba con mi compañero de trabajo y nos dice nuestro jefe: ya no necesito 2 trabajadores, solamente necesito 1, así que ustedes 2 deciden quién se va y quién se queda. Entonces era lógico, ¿verdad?, que el que se iba a ir se iba a quedar sin trabajo y el que se iba a quedar pues se iba a quedar con trabajo. Entonces, como conocedor de la palabra de Dios y el amor que le tenía y el aprecio hacia mi compañero de trabajo, yo inmediatamente le dije a mi jefe: ok, ya está decidido. Entonces mi amigo se me quedó viendo y le digo yo me voy. Él se queda acá, digo yo, y yo me voy, yo voy a buscar otro trabajo, así que ya está arreglado ese asunto. Entonces mi jefe se sorprendió y mi compañero se sorprendió, pero solamente podemos hacer esto cuando en verdad tenemos amor a nuestro prójimo, cuando vemos el beneficio de nuestro prójimo también. Si vemos que nuestro prójimo va a sufrir por una decisión que nosotros podemos tomar para beneficio de nosotros, tenemos que tomar el sacrificio mejor de perder nosotros para no hacer sufrir a nuestro prójimo. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda a nosotros. Cuando pensamos en otros, pensamos en Dios. Entonces, cuando pensamos en otras personas, nuestra mente está siendo enfocada en Dios. Entonces, no se trata de nosotros, se trata de poner a Dios siempre en primer lugar en nuestras vidas. Te reto a que hagas esto, a que pienses en Dios, a que pienses en otras personas. Cuando alguien dice, yo pienso en mi prójimo y le ayudo siempre, es una persona que piensa en Dios en todo momento. Y sabe algo, la bendición de Dios va a estar sobre él. Dice la palabra que el que piensa en el que le da al pobre, le presta a Dios. Y Dios no se queda con nada, Dios recompensa. Cuando entregamos nuestra vida, entonces sabremos lo que es vivir. Descubriremos el propósito de Dios para nuestras vidas.
Pero si las retenemos solo para nosotros, solo para yo, solo para nuestro orgullo, nunca vamos a descubrir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hebreos 10:24 nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el mejor lugar para practicar esto es en medio de nuestros hermanos, es en medio de las personas que nos rodean, es en medio de nuestras familias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a estimularnos al amor y a las buenas obras? A través de la palabra de Dios, a través del conocimiento de Dios, a través del temor hacia Dios. Entonces, motivemos a los demás a hacer buenas acciones y a mostrar el amor de Dios a otros a través de un buen ejemplo que podamos dar en nuestra vida. Y número 3, pensemos en la eternidad. El problema de nosotros los seres humanos es que pensamos solamente en el presente o a corto plazo. Solo pensamos en nosotros y solo en el hoy. Y no pensamos en el día de mañana, en que Dios puede bendecirnos, Dios puede proveernos, Dios puede ayudarnos. Entonces muchas veces decimos: no, yo no ayudo a aquel, aunque está pasando necesidad, porque yo me voy a quedar sin nada, ¿verdad? Entonces nosotros venimos, ¿verdad? Y no pensamos en el día de mañana. No pensamos en nuestra eternidad, a dónde vamos a ir cuando muramos, cuando partamos de este mundo. ¿Cuál va a ser nuestro destino? Si el reino de los cielos o el infierno. Cuando tenemos en nuestra mentalidad esto, se nos va a ayudar, se nos va a hacer más fácil a poder comprender cuál es el propósito de nosotros en esta vida, que no somos eternos. De un momento a otro nos vamos a ir y todo lo que podamos acaparar terrenalmente se va a quedar, no es de nosotros, no nos podemos llevar nada. Entonces utilicemos lo que Dios nos da diariamente para poder bendecir a otros, ¿verdad? Y así pensar en la eternidad, que algo mejor nos espera el día de mañana cuando partamos de este mundo. Colosenses 3:2 nos dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque lo de acá de la tierra se va a acabar, pero lo del cielo, lo que es de allá arriba, lo que está allá con Dios, es eterno y es donde vamos a habitar por toda la eternidad. 70, 80 años que lleguemos a vivir en esta vida no son nada comparados por toda la eternidad que vamos a vivir allá en el reino de los cielos. A veces dicen que el que piensa más en el cielo que en la tierra son los que menos hacen cosas en la tierra, pero no es así. Solo el que piensa más en el cielo que en la tierra estará dispuesto a hacer más cosas aquí en la tierra. Pensamos más en las cosas de la tierra, comida, renta, fútbol, etcétera, pero solamente las personas que piensan, ¿verdad?, más en las cosas de arriba, en hacer la voluntad de Dios, son las personas que lograrán llegar a hacer más cosas acá en la tierra. 1 Corintios 2:9 nos dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pensemos en esto. Cuando pensamos en esto, todos los problemas terrenales se verán como problemas pequeñitos, serán tan insignificantes comparados a la gloria, el gozo, el deleite, por lo que debemos buscar en la eternidad. Así que debemos alimentar nuestra mente y corazón cada día con la verdad de la palabra de Dios. Así que recuerda, cambiando nuestra vida, cambiando nuestra manera de pensar, y el mejor lugar, ¿verdad?, para poder cambiar nuestra vida y nuestra mentalidad es en la palabra de Dios. Si le buscas, le hallarás. Dios está esperándote, Dios está llamándote para que tú vengas delante de Él y Él pueda ayudarte para llenar tu mente y tu corazón de la palabra viva. Dios te bendiga.